Multimedial, siempre presente. Capísima Multimedial 104.9 y Radio Parinacota 94.5 FM presentan Tu Espacio con el espacio para el arte, la cultura, la música, el emprendimiento y el deporte de alto rendimiento. En voces de sus protagonistas, Edgardo Muñoz Mora nos trae Tu Espacio con... ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Tu Espacio con de Capísima Multimedial. Como siempre tenemos que agradecer a nuestros productores quienes hacen posible que ustedes nos puedan ver y escuchar en nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Aquí en Arica está el señor Elías Aguirre y en la comuna de Puto está Víctor Huanca, y él está haciendo posible en estos momentos que nos escuchen en la 94.5. Bueno, hoy día vamos a conversar con un abogado y un asesor jurídico de temas que son súper importantes, que la gente muchas veces no entiende o no sabe, que es lo que es el juicio ejecutivo por deuda, el tema de los embargos, las deudas que uno tiene en las casas comerciales, en los bancos. Bueno, ellos nos van a explicar durante este programa completo que vamos a estar con ellos. Me refiero a Diego Riquelme Soto, quien es abogado, y Francisco Peña Muñoz, que es asesor jurídico. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, usted tiene voz de locutor radial, ¿eh? Bueno, eso dice. De mucho tiempo. Qué bueno, qué bueno. Oye, Diego, cuéntame un poquito antes de entrar de lleno ya a la conversación. ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? ¿En qué lugar? Mira, yo soy originario de Valparaíso. Llegué a vivir en Iquique ya hace muchos años. ¿Ya? Estudié en Iquique, me desarrollé en Iquique, mis primeros años de carrera fueron en Iquique. Después, posteriormente, inicié algunos emprendimientos en otras ciudades, digamos. Y hoy día me tienen acá en la flamante ciudad de Arica. ¿Y Francisco? ¿De dónde eres tú originario? Soy originario de la ciudad de Valdivia. Valdivia, ¿qué anda haciendo tan lejos? Temas personales. Temas personales, la familia. Claro, la familia y cosas así, pero llevo muchos años en esta hermosa ciudad. ¿Estudiaste Derecho dónde? Acá, en la Universidad de Tarapacá. La Universidad de Tarapacá, bien. Ustedes querían hablar un tema muy importante, y esta entrevista la teníamos pendiente hace rato ya, que es por un tema para que la gente entienda que es el juicio ejecutivo por deudas, que yo estaba explicando recién el tema que la gente tiene miedo a los embargos, deudas con las casas comerciales, y todo ese tema que la gente le preocupa mucho, y el sobreendeudamiento. Así es. Mira, Ricardo, como tú bien dices, hace mucho tiempo que la verdad es que esta entrevista la queríamos realizar. Básicamente porque hoy día ocurre un fenómeno, digamos, que es totalmente normal, especialmente en países, por supuesto, como el nuestro, que es el fenómeno de la deuda, un fenómeno que tiene características propias dependiendo, por supuesto, del país, de los países y también de las zonas en donde esta actividad se desarrolla, pero que hay que entender que la deuda, digamos, no es un inicio, sino que la deuda es un estado de finalización de un proceso, ¿cierto?, que principia con aspectos que son incluso muy personales y que derivan, por supuesto, del interés de cada persona de poder autodirigir su futuro financiero. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que entender cómo opera, antes, si tú me permites, digamos, una introducción, cómo opera un poco el fenómeno de la deuda en Chile, porque en Chile la mayoría... A ver, Chile es uno de los países que tiene la posibilidad de acceder a créditos de manera mucho más holgada que en varios países, en comparación a varios países de Latinoamérica. Por ejemplo, acá en Chile tenemos el desarrollo del crédito hipotecario, que gracias, por supuesto, a nuestra legislación, a nuestras prácticas comerciales, naturaleza, por supuesto, privada, ha desarrollado que ha permitido que la mayoría de las personas puedan acceder justamente a este medio de financiamiento. Pero, digamos, a contrario censo de, por ejemplo, países en los cuales el crédito hipotecario no existe o definitivamente no se ha aplicado por varias razones, como por ejemplo Argentina, que probablemente hoy día está implementando de mejor forma el modelo de crédito hipotecario. Pero básicamente hay que entender quién da esos créditos hipotecarios. Hoy día la mayoría de estos créditos los da, por supuesto, la institución bancaria, y los bancos son
una institución de naturaleza privada, ¿cierto?, cuyo fin y rol único es justamente el negocio crediticio. Pero también hay otras instituciones, las famosas casas comerciales, que también dan créditos en el formato, por ejemplo, de los famosos créditos de consumo. ¿Por qué es importante considerar esto, Edgardo? Porque básicamente hay que tener presente de que no es lo mismo endeudarse con un banco que endeudarse con una casa comercial. Y eso se refleja, y acá es importante que nuestros amigos lo comprendan, es el riesgo. No es el riesgo en el sentido de que me vayan o no a dar el crédito, porque lo más probable, y esto es lo que quería enfatizar, es que cuando usted vaya a pedir un crédito, ¿cierto?, el famoso crédito de consumo, a una casa comercial, lo más probable es que se la den. Pero si hacemos el mismo ejercicio, ¿cierto?, invitemos a los amigos que hagan ese ejercicio, piensen cómo lo han hecho cuando han necesitado un crédito y han ido a un banco, van a darse cuenta que los requerimientos que el banco pide son mucho mayores. ¿Por qué pasa eso? Porque el segmento de negocios que tiene el banco son personas que meridianamente tienen una posibilidad cierta de pago. Por lo tanto, ese riesgo hace que sea menor y el costo de ese crédito sea menor, a diferencia de las casas de consumo, perdón, de las casas comerciales, que tienen un nivel de riesgo mayor. ¿Y por qué es mayor? Porque precisamente existe una alta probabilidad de que esa persona no pague. Eso va a aumentar significativamente los costos para la empresa y otro aspecto que, por supuesto, hace mucho más difícil pesquisar un crédito, digamos, eventualmente mucho más competitivo en comparación a una casa o un banco, más bien dicho. ¿Por qué hago esta pequeña introducción? Porque en definitiva tenemos que entender que hoy día los tribunales civiles, que son los que básicamente tramitan, ¿cierto?, la cobranza de toda la deuda comercial que hay en Chile, la mayoría de las cosas, no quiero que se malinterprete, por favor, pero la mayoría de los aspectos que hoy día un tribunal civil maneja son una gran mayoría de causas de naturaleza de cobranza, de la más variopinta característica, pero mayormente de cobranza. Entonces, para eso existe un procedimiento. Y ese procedimiento, fíjate que en los años que he visto la defensa de personas, me he dado cuenta que existe un desconocimiento generalizado de aspectos que son trascendentales y que tal vez por una suerte de, digamos, de falta de la oportunidad de poder conocer la norma, ¿cierto?, se pasan ciertos plazos que son trascendentales. Para todos los amigos que nos escuchan y que eventualmente hayan recibido una carta o una notificación, ¿cierto?, se llama notificación de un receptor judicial en donde se le exija el pago de una deuda, hay que entender que esos plazos son fatales y no son plazos muy extensos. Por lo tanto, la defensa activa de una persona que se encuentra en condición de deuda es crucial dentro de los primeros días de recibir esa deuda, esa notificación de deuda. Hay muchas técnicas, probablemente, digamos, si buscan antecedentes por internet la van a encontrar, por supuesto, de cómo defenderse en términos ejecutivos. Pero no hay que dejar de lado y hacer, por supuesto, hincapié de que los plazos que establece la norma no son caprichosos. Fíjate que muchos hablan de el juicio ejecutivo por deuda, digamos, que en realidad es una redundancia a veces, ¿cierto? Pero hay que entender que cuando nosotros nos encontramos en un proceso como ese, es probable que nos enfrentemos con muchas veces una deuda prescrita y que también para eso existe una forma específica de defenderse, ¿ya? Ahora, hay que entender una cosa, la deuda en sí misma no prescribe. Lo que prescribe es la acción que tiene el titular de la deuda para poder hacer efectiva ese interés en los tribunales, ¿sí? Ahora, no hay que dejar de lado el aspecto que una persona, cada vez que se enfrenta a una circunstancia como esta, y lo vuelvo a repetir, el tiempo acá es crucial. Acá, bueno, Francisco puede hablar un poco, digamos, de los procedimientos o los plazos en general, digamos. Yo antes de entrar a hablar de lo que son los procedimientos en este caso y los plazos, voy a en este caso hablar, y para que la gente me entienda, sobre más que nada de los datos actuales que tiene, por ejemplo, el país sobre la deuda. Por ejemplo,
El último estudio de la CMF, de la Comisión para el Mercado Financiero, dice que Chile alcanzó un monto de 1,9 millones de personas endeudadas. ¿Ya? Esto tiene claramente una concentración de deuda. Por ejemplo, puede tener un rango etario, el ingreso mensual y el género. En cuanto al género, los hombres son los que en este caso tienen un mayor porcentaje de deuda ante las mujeres. Eso tiene que ver netamente con el cargo de la familia, la verdad, del trabajo. En el ingreso mensual, incluso, la gente que gana entre 1.200.000 hacia arriba es la que supera la deuda. Pero eso no significa que sea el total de la deuda. Obviamente, si entramos a otras estadísticas, claramente la clase media baja es la que más se endeuda, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con casas comerciales. Y el rango etario, y esto tiene que ver mucho también con la cultura chilena, sobre todo con lo que es las tasas de natalidad y todo lo que es la nueva generación, sobre todo que la nueva generación no tiene pensado, por ejemplo, tener hijos. El rango etario que más concentra deuda son los 40-45 años. Y esto claramente da, por ejemplo, con familias con hijos y cosas así. Por ejemplo, los jóvenes, yo me acuerdo hace unos 3-4 años atrás, por inobservancia y tal vez por ignorancia, adquirían muchas tarjetas de crédito. No sé si se acuerdan de sí, hubo un tiempo que entregaban a todos los que terminaban la carrera universitaria, los llenaban de tarjetas. Los seleccionaban por carrera también. Sí, pues por carrera, toma más cupos dependiendo de la carrera. Exacto. Claro, obviamente después de eso como que hubo un cierto aprendizaje, porque hasta el día de hoy ese rango etario ha bajado y se mantiene lo que es el rango de la familia, de los 40-45 años en Chile. También yo creo que es importante hablar sobre el sobreendeudamiento, que aquí obviamente se sabe que más de la población chilena gasta más del 50% de su sueldo en pagar deuda. Netamente, claro, esto tiene que ver con deudas que son como obligatorias, que son luz y agua, pero aquí estamos hablando netamente de lo que son las deudas, por ejemplo, tanto en los bancos como deudas que tengan que ver netamente con las casas comerciales, que es, según y para mi gusto, son como, o sea, no para mi gusto, sino que para mi modo de entenderlo, son las que tienen las mayores tasas de pedir crédito y cosas así. La facilidad, lo mismo que decía Diego, en un banco te ponen 1000 trabas y acá en una casa comercial pasan el carnet, fotocopia por los dos lados, toma, ahí está la plata. Y las regiones con mayor deuda, curiosamente, está cerquita de África. La región de Tarapacá es una de las mayores que concentra sobre Antofagasta y Coquimbo. Esos son como los datos generales que yo puedo dar. ¿Podrá ser, no sé, puede ser porque Iquique y Antofagasta son zonas mineras que se genere ese fenómeno, sí, claro. ese fenómeno de gasto? Sí, por supuesto. Imagínate que estas ciudades, ¿cierto?, concentran parte de los mayores, digamos, independientemente de que la población sea mayormente flotante, ¿no? Sí, porque van y vienen. Claro. Pero concentran gran parte también de la mayoría, digamos, sus ingresos son importantes. Eso es lo que quiero transmitir, ¿cierto? O sea, no es, probablemente supera con crece el promedio nacional un trabajador profesional o alguien que, por ejemplo, está desarrollando una actividad minera en esta zona. Y por cierto que no es de extrañar. Ahora, lo que llama la atención, ¿cierto?, es que desde el punto de vista estadístico, la mayoría de las personas que están en estas condiciones de deuda terminan, digamos, resultando ejecutadas o resultando, digamos, con un estado de incapacidad de pago que la lleva a estar, por supuesto, totalmente, por decirlo así, aniquilada desde el punto de vista comercial. Creo que si se da la oportunidad podríamos en algún momento a futuro hablar sobre lo que es reemprendimiento, porque acá también toca mucho el aspecto de qué pasa después, ¿no? O sea, cuando hay una cesación de pago de un nivel tal que en realidad tengo que decidir si mantengo a la familia o pago deuda, se da un estado que en realidad esa cesación de pago puede ser resuelta con procedimientos especiales, el famoso procedimiento de reemprendimiento, ¿cierto?,
que ha entrado en vigencia, que entró en vigencia hace un par de años y que en realidad ha sido, bueno, un par de años, ya harto años, y que ha sido una buena salida para poder enrilar, digamos, el cauce financiero de las personas. Fíjate que muchos hablamos de la defensa como si fuera una situación que es como, da la sensación como que uno se esconde, ¿no?, de la deuda. Yo te aseguro que la mayoría de las personas que hemos atendido y trabajado en todos estos años, te aseguro que nadie ha querido dejar de pagar sus deudas, pero bueno, por razones variopintas se da. Y fíjate que una de las mayores dudas que la gente tiene es cuando una deuda deja de tener validez, ¿cierto? Que en realidad, cuando lo plantean así, uno entiende que lo que está tratando de explicar o preguntar es cuándo prescribe una deuda. Hay que entender una cosa, en Chile la mayoría de las deudas prescriben, ¿sí? Hay que hacer una excepción, digamos, que son las deudas, por ejemplo, de alimentos, en aspectos de familia, pero fuera de eso, y digamos desde el punto de vista comercial, todo prescribe, y tiene, por supuesto, reglas que tal vez no vienen tanto al caso hoy día para no tampoco hacer más complejo, digamos, el tema, pero sí hay que entender que la regla general son 5 años. O sea, no hay ninguna deuda en promedio en Chile que pueda superar los 5 años. Efectivamente, nos hemos dado cuenta que en realidad sí hay deuda que tiene más de 5 años, pero acá hay una cosa, Ricardo, que hay que tener presente. Y ojo con esto, la prescripción de una deuda no opera por el solo Ministerio de la Ley. No opera ipso facto. El interesado debe necesariamente hacerlo presente mediante una defensa de prescripción o la solicitud de una acción de prescripción al tribunal correspondiente. Y fíjate que mucha gente que llega, digamos, consultando por su situación procesal desde el punto de vista de la deuda, llega con deudas prescritas que al no haber sido alegadas en su oportunidad dentro del plazo de alegación de la defensa ejecutiva, pierden esa instancia. Y nunca más la van a volver a recuperar en términos, digamos, de una defensa ejecutiva propiamente tal. Mucho se puede hablar, por supuesto, de la forma en que uno puede salvaguardar su patrimonio, ¿sí? Pero ese aspecto hay que verlo en realidad de manera casuística con cada uno de los interesados, porque por cierto las realidades son distintas. No es lo mismo tener deudas y yo no tener absolutamente ningún patrimonio registrado o registrable, entiéndase una propiedad, un inmueble, un vehículo, acciones, que adeudar con ese patrimonio. No es lo mismo tener una deuda teniendo una propiedad hipotecada que teniendo una sin este gravamen o sin esta condición, más bien dicho. Por lo tanto, ¿cuándo prescribe la deuda? Porque también esto es la regla general, pero la regla específica, digamos, de la capacidad de poder el interesado, entiéndase, ¿cierto?, el banco, la casa comercial, poder realmente cobrar esa deuda, tiene ciertos plazos especiales. Por ejemplo, el pagaré. La mayoría de nuestra deuda con los bancos se suscriben en un pagaré, ¿sí? Lo que pasa es que cuando la gente va, es cierto, y saca su cuenta corriente o incluso saca sus tarjetas de crédito a las casas comerciales, firma muchos documentos, pero, seamos sinceros, ahí los leo. ¿Lo leerán? No creo. No creo. Bueno, uno de esos documentos justamente es un pagaré. Un pagaré que va de la mano con un mandato, muchas veces que faculta al banco o a la entidad para poder rellenar, digamos, este documento con la deuda que la persona acumula en atención al crédito que se le otorga. Y ese pagaré tiene un plazo de prescripción de 1 año. ¿Desde cuándo? Desde que vence la primera cuota de ese pagaré. Porque ese pagaré puede tener ya sea una cuota o puede tener todas las que, digamos, se hayan pactado, pero basta una, digamos, para considerar que ya ese pagaré empieza con un proceso de prescripción. Y aparte de eso, que también los pagarés tienden a tener, la mayoría, personalmente yo nunca he visto un pagaré de una institución financiera o una casa comercial que no tenga esta cláusula que les voy a decir, que es la famosa cláusula de aceleración. Eso significa que yo dejo de pagar una cuota de las 50, por ejemplo, y la casa comercial o banco puede considerar que las otras 49 ya están vencidas
y puede acelerar el pago, digamos, como si fuera una sola cuota. Y fíjate que esto que pareciera tan genérico, les aseguro, y te lo doy por, digamos, asentado, Edgardo, que muchos de esos pagarés tienen errores. Y una de las condiciones que, por ejemplo, tiene este instrumento es que debe ser indubitado. O sea, indubitado en el sentido de que no puede caber ninguna duda de la naturaleza de la deuda, cuánto se debe. ¿Y sabes dónde más se caen? Tú no me vas a creer. ¿Dónde está uno de los errores que tú podrías decir, pero cómo puede una institución financiera fallar en esto, siendo que es su negocio? Fíjate que son las tasas de interés, o más bien dicho, el cálculo de los intereses. Cuando tú llevas un documento mercantil como este, ¿cierto?, y lo llevas a una planilla que te permita realmente cuantificar cuánto es lo que la deuda tiene, a veces nos encontramos que tienen deuda que están pagando de más, a veces mayoritariamente de más, para que estamos cosas, ¿cierto? Y a veces menos. Eso no puede ser así, ¿sí? O sea, la deuda de este instrumento, que te aseguro que es el gran instrumento necesario para, digamos, para la actividad comercial de esta naturaleza, tiende a tener errores por instituciones que hacen, por supuesto, de su principal giro comercial, que es totalmente válido, el negocio crediticio. Entonces, ahí, cuando eso pasa, tú dices, mira, acá tenemos una opción de poder defendernos, pero insisto, para eso hay que tener el tiempo que la ley establece, el plazo, y te aseguro que muchas personas hoy día están tomando la cabeza porque se dieron cuenta que ese paso se les pasó y ya no los van a poder alegar. Otro ejemplo, por ejemplo, son los cheques. Ya nadie usa cheques, digamos, pero digamos, todavía se pueden emitir. ¿Cuándo prescriben? Desde un año. ¿Desde qué? Desde el protesto. ¿Sí? No el año desde la fecha que tiene el cheque, sino que desde que se protesta. La letra de cambio, desde un año de que venció la letra. Y acá la deuda hipotecaria, digamos, es la única que tiene una regla especial, ¿cierto? Que son los 3 años de que se deja de pagar la primera cuota. Todo esto tiene muchos bemoles, ¿sí? Que desde el punto de vista técnico sería bueno que si alguien tiene, digamos, la duda, lo plantee, y lo vemos, digamos, o vaya con su asesor jurídico de confianza, se lo plantea, porque fíjate que esto que parece, que yo, por supuesto, a veces es más elocuencia que o se plantea, digamos, de una manera fácil, no es fácil. No, o sea, hay que tener cierta observación de lo que se está haciendo, una observación, digamos, activa, a eso me refiero, que no puede dejarse de lado, ya sea por especular. La norma en estas materias son sumamente precisas y no hay espacio realmente para poder decir, no, sabes que tengo más tiempo del que me establece la norma, porque estos plazos son fatales y la verdad es que, insisto, la práctica y la experiencia nos indica que la mayoría de las personas hoy día esa oportunidad se pierde justamente por no tener una posición activa en su propia defensa. La defensa parte por uno, ¿cierto? Y ese aspecto a veces no se responde. De hecho, quiero acotar sobre lo que está diciendo Diego en este caso, porque tal como dice, la defensa parte por uno. El no saber o la inobservancia de los plazos, o incluso en la fase previa también de la notificación, importa bastante. Muchas veces las deudas o incluso la notificación de embargo o el embargo recae sobre una persona que a veces ni siquiera es el dueño de la deuda. Hay muchas veces que pasa que está a veces la firma de él. Y en este caso, cuando llega la notificación con un receptor judicial, él en el momento tiene que decir, ¿sabe qué? Esta firma no es mía. De ahí, claro, se entra un proceso donde se tiene que demostrar con pruebas de qué pasó, por qué esta firma no es de él. Ahora, ¿por qué digo la inobservancia de esto? Si la persona no sabe de esto, hay algo que se llama títulos perfectos e imperfectos. En este caso, este es un título imperfecto. Y si este título imperfecto, no en el momento de la prueba de decir, esta deuda no es mía,
la inobservancia, el dejar que pase ese plazo que uno tiene que para alegar al tribunal en este caso, pasa a ser perfecto y la deuda pasa a ser de él. Claro, si no hay cumplimiento del plazo, Claro, se asume que él es el responsable. Claro, que se asume que él es el responsable, aun cuando tal vez él no es el responsable ni tampoco es el dueño de la deuda. Y fíjate que hay un tema interesante, el tema del famoso codeudor. Porque, como les digo, el pagaré soporta muchas características, tiene muchas formas de poder operar, y una de esas justamente es con los codeudores. Gente que le dicen, oye, ¿sabe? ¿Me puede hacer aval? Y tú dices, sí, ok, no hay problema, sí, pero de buena fe, tú piensas que la persona pagó, después te das cuenta que en realidad no pagó nada, y tú eres junto con él también un deudor. Y ese aspecto también hay que alegarlo en su oportunidad. Tal vez lo del aval tiene mayores complicaciones porque también el aval es una estructura o una situación, digamos, que te expone, y que básicamente el que asume ese riesgo es en este caso el fiador, con este codeudor, porque básicamente es esta persona la que tiene la misma responsabilidad desde el punto de vista de la deuda como si él lo hubiese adquirido. Por lo tanto, ¿dónde está? Y retomo el punto de la defensa activa, Edgardo, porque si usted sabe que en 2, 3, 4 meses no voy a poder pagar deuda, no puede esperar que llegue ese día para poder saber lo que tiene que digamos, proteger, ¿sí? Y eso requiere muchas veces tiempo y requiere también a veces recursos adicionales. ¿Te fijas? Entonces... Quiero contar, por ejemplo, en el caso, también la gente muchas veces se confía cuando está abonando una deuda. Cuando ya llegó, por ejemplo, una sentencia, se dice, ya tú eres deudor de esto, tienes que pagar, y te damos cierto tiempo para no embargarte. Ya está embargado la verdad. Ya se hizo el retiro de sus bienes. Está en un depositorio, en un martillero, que está a punto de venderse. Ahora, mucha gente confunde que el abono de la deuda puede parar ese procedimiento de martillero. Y no es así. De hecho, eso cae netamente en la voluntad del demandante. En este caso, del acreedor. Él puede decir, bueno, sígueme pagando, pero yo quiero apurado esto, voy a vender tus bienes igual. Y es la única forma de parar esto, en realidad, es el pago de la deuda completo. Oye, y fíjate que ¿qué pasa cuando una deuda, por ejemplo, llega a un receptor judicial y me embarga y la deuda no es mía? O llega a mi casa la deuda que tienen los hijos, por ejemplo, que tienen domicilio en la casa de los papás. ¿Qué pasa ahí con esos bienes? También. Por eso te digo que el fenómeno de la deuda y la acción ejecutiva no es una cuestión lineal. Tiene muchos aspectos y bemoles que son sumamente... claro, en teoría funciona muy bien entenderlo, pero la operatividad tiene también su complejidad. Porque fíjate que si una persona deuda X cantidad y la embargan, y ese embargo recae sobre bienes que no son del deudor, justamente quien tiene que tomar una defensa activa sobre esos bienes no va a ser el deudor. Tiene que ser este tercero. Y ahí se crean las famosas tercerías, ¿cierto? Estas tercerías de posesión o de dominio, que es decir al tribunal, señor, este patrimonio que me embargaron es mío. Porque mire, la casa es mía, la compré en tal año, puedo demostrar que yo vivo acá y que esta persona en realidad fue una persona que estuvo acá de manera pasajera, o básicamente no es su domicilio. Y fíjate que... Lo que pasa con las personas que arriendan. Por supuesto, oye, pero sí... Ahí está el alto muy riesgo. normal. O por ejemplo las deudas que se tienen con tesorería. ¿Cuántas propiedades que no están arrendadas por empresas que dejan ese lugar, después llegan cobranzas de tesorería? Ahí la verdad es que probablemente habría que hacer una diferencia de cómo opera el marco, digamos, de la cobranza por parte del Estado, que la verdad es que no es un tema que hoy día no vamos a tocar,
Pero sí hay que tener claro que una deuda no solamente afecta al deudor, también virtualmente puede afectar a un tercero que no tiene nada que ver y lamentablemente, ¿cierto?, tiene que alegar que ese patrimonio es de... ¿Por qué? Porque mucha gente confunde, y acá Francisco dio a luces de aquello, mucha gente confunde lo que es embargar a retirar un bien. Sí. ¿Sí? Cuando yo voy a una casa, el receptor judicial dice, oiga, usted, don Diego, sí, sabe que tengo una orden para embargar. Si yo no lo dejo entrar, no va a entrar. Pero ¿qué es lo que va a hacer el acreedor? Va a pedir una orden de allanamiento con fuerza pública, de cerrajamiento con fuerza pública, y lo más probable es que ese receptor vaya a ir concurra con un carabineros. Lo van a dejar entrar, pero la gente dice, se van a llevar las cosas. No se las van a llevar. Lo que va a hacer el receptor va a sacar una lista, un cuaderno, ¿cierto? Y va a anotar un computador, una televisión, un micrófono, y usted queda como depositario, digamos, de este bien, digamos, pero ese bien no lo puede vender porque está embargado, digamos, tiene una prohibición en ese sentido. Por lo tanto, eso no es que te vayan a quitar las cosas. Y ese periodo entre que te embargan y te retiran los bienes de la casa, o sea, que efectivamente vaya, digamos, un camión, una estafeta, no sé, lo que tú quieras, y te levante el microondas o lo que sea, o el refrigerador, ciertamente que eso va a tener un tiempo. Entonces, también el mensaje va para los que son embargados de una deuda que no son suyas. Ojo, no hay un plazo, digamos, establecido como la defensa, pero tienen que tener claro que si usted no hace nada, le retiran el bien y después este bien sale, digamos, a remate, difícilmente no lo va a recuperar. No es que difícilmente, no lo va a recuperar, pero también, insisto, la deuda no solamente puede virtualmente afectar digamos, al deudor principal, sino que también a terceros que no tienen absolutamente nada que ver con el proceso. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos a la segunda parte ya con nuestros abogados que están acá dándonos una cátedra de las deudas y el tema de embargo. Nos vamos a una pausa y volvemos. Escuchas Capísima Multimedial. La evolución de la radio. Puede ser tu vecina o tu profesor, quizás tu mecánico o el que siempre saludas en el ascensor. Parecen personas comunes, pero son superhéroes. Personas únicas, preciosas, capaces de transformarse, abandonarlo todo y arriesgar hasta su propia vida por salvarte a ti. Son nuestros bomberos, nuestros héroes. Dales el poder de seguir ayudando y hazte socio en arica.ayudabomberos.cl. Cuerpo de Bomberos de Arica. Héroes por ti. Las 13:35. La Universidad de Tarapacá es una universidad del Estado con un alto patrimonio financiero, según informes de la Superintendencia de Educación Superior, gracias a una gestión responsable y estratégica, lo que le permite asegurar la excelencia en todas sus áreas. Poseemos 6 años de acreditación institucional y estamos en el top 10 de las universidades chilenas en distintos rankings nacionales e internacionales. Ofrecemos 44 carreras de pregrado y 17 programas de posgrado. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte de Chile. Año tras año en Sofri aportamos el 15% de nuestros ingresos brutos a los 11 municipios de las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. Dichos recursos se traducen en obras que contribuyen a una mejor calidad de vida de sus habitantes, como por ejemplo, el embellecimiento de plazas y mejoramiento de infraestructura emblemática de las comunas. Porque creemos que es importante mejorar nuestras regiones para el bienestar de todas y todos. Con Sofri, sigamos juntos. Cubriendo la región de Arica y Parinacota. Capísima Multimedial. Regionalista, inclusiva y formadora de opinión. Capísima Multimedial.
La evolución de la radio. Bueno, volvemos a la segunda parte de nuestro programa y aquí los abogados están ahí discutiendo, igual como si estuvieran en el tribunal. A ver, ¿qué es lo que vamos a decir ahora? Francisco, tú ibas a tomar la palabra, dale. Yo creo que aquí es importante volver a retomar el tema de lo que es el juicio ejecutivo y qué es lo que significa. ¿Ya? Aquí el juicio ejecutivo, la finalidad de este juicio ejecutivo es obtener el cumplimiento forzado de una obligación por parte del deudor. Y aquí hay que tener en cuenta cuando la norma en este caso explica lo que es el cumplimiento forzado. Porque ahí es cuando se abren todas las atribuciones para el receptor judicial, que tomen lo que es el embargo, el listado, y para poder finalmente llegar a un retiro. Y obviamente ahí en este caso hacerse parte de los bienes del deudor y poder con eso pagar la deuda que tiene. ¿Y qué pasa si llega, por ejemplo, uno de estos receptores judiciales a tu casa? Uno, si quiere, no lo deja entrar, o cómo es el proceso? El mejor consejo que yo les puedo dar, y aquí, ojito con esto porque es súper importante, es, primero, no lo deje entrar al menos que venga con fuerza pública. En este caso, con funcionarios de Carabineros, para que se pueda entender. ¿Ya? Es súper importante que venga con fuerza pública. ¿Por qué? Porque esto significa que hubo una autorización del tribunal. Si ellos no tienen una autorización del tribunal, no puede llevarse a cabo esto. Entonces, lo ideal es que si llega a pasar y llega alguna vez un receptor judicial a las casas de alguno de nuestros oyentes, lo primero que diga es identifíquese y que no abra la puerta a menos que venga de verdad con un funcionario de orden en este caso. Diego, en el tema de las deudas, la gente común y silvestre, ¿dónde tiene más deudas? Casas comerciales, bancos, financieras, de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen y a la gente que han defendido. Mira, la verdad es que eso es muy variopinto, ¿eh? Bastante variopinto. Tienes en realidad deuda de todo tipo, y fíjate que no solamente deuda del segmento tal vez de menos ingresos, porque lo que estábamos hablando fuera del aire, ¿cierto, Edgardo? Para que lo recordemos, no solamente existe la deuda, digamos, tradicional de la tarjeta de crédito, no. También estamos hablando de deudas comerciales importantes. Por lo tanto, insisto, este procedimiento es lo mismo para todos, pero no es lo mismo defenderse adeudando X cantidad de dinero, digamos, de una tarjeta de crédito, que una deuda, digamos, importante de una empresa, ¿cierto?, que tiene tal vez un centenar de trabajadores. Pero, ¿por qué? Porque esta deuda también concentra y ha concentrado mucho, digamos, en los últimos años, parte importante, digamos, del quehacer de los juzgados civiles, en términos de que cada vez más se conoce mucho, digamos, de procedimientos cuya deuda recae en empresas. Pero, digamos, transmitiéndolo desde un punto de vista de la cantidad digamos, de la persona natural, digamos, la persona de pie, según nuestra apreciación, por lo que hemos visto, cada vez más llega gente endeudándose con casas comerciales. ¿Sí? La mayor cantidad de deuda recae en casa comercial y, por supuesto, podríamos fácilmente identificar cuáles son esas casas comerciales y cuáles son las ciudades que mayormente tienen. Y fíjate que este antecedente, digamos, la CMF tiene un catastro, por supuesto, de deuda, pero sin prejuicio de eso, la cantidad de personas que hoy día atendemos diariamente, la mayoría, y no quiero decir por supuesto todo porque no es así, digamos, no es absoluto, pero la mayoría son deudas de naturaleza de casas comerciales, créditos de consumo, y estamos hablando de deudas que alguien podría decir, pero ¿eso da para un juicio? Sí, claro que da. Juicios de 500.000 pesos, 700.000 pesos, y eso trae consigo todas estas consecuencias que hemos estado hablando, digamos, desde el comienzo de esta entrevista. Y acuérdense que es importante aquí lo que yo había mencionado, lo que era la voluntad del acreedor. Entonces, tal como dice Diego, uno puede decir, pucha, una deuda de 500.000 pesos no es como muy grande para empezar un juicio, pero si el acreedor quiere, lo puede llevar a juicio. Puede notificar. Claro, le va a salir más caro a los abogados así porque... Sí, claro, lo que pasa, fíjate que, mira... El abogado por puro decir, ya, yo te da
500 lucas. Oye, pero mira, yo te planteo una cosa, Ricardo, para que se entienda, porque uno en esta profesión está a veces en las dos caras de la moneda. O sea, cuando nosotros te hablamos de defenderte activamente una defensa es porque sabemos cómo atacar justamente esa acción, porque probablemente muchos que digamos que tienen esta área de servicio legal, digamos, que la defensa, te aseguro que todos han tenido la oportunidad, o al menos nosotros la hemos tenido, ¿cierto?, de iniciar esta carrera en el otro lado de la vereda, digamos, cobrando. Y por lo tanto, no quiero decir que el sistema tenga falencias, porque en realidad la norma es clara. Lo que tiene falencias son los operadores, ¿no? O sea, y me refiero precisamente los abogados también son personas, digamos, ¿no? No un computador que va a presentar, probablemente para allá vamos, ¿no? Pero hoy día no. Que presentan documentos, digamos, de manera automática al tribunal, eso no funciona. Por lo tanto, hay plazos que incluso los mismos interesados no van a cumplir y te van a dar tiempo. O sea, te aseguro que hoy día un banco te embarga y lo más probable es que tu causa va a estar, digamos, sin ningún movimiento, fácilmente un par de meses, hasta que el banco la reactiva, porque también, obviamente, insisto, la cantidad de causas que maneja un tribunal civil es tan grande. Imagínate que hoy día estamos con una tramitación electrónica de las causas civiles. Imagínate esto antes del 2016, que fue que se hizo esta modificación. O sea, eran expedientes físicos. Era tan grande esta cantidad de flujo que te aseguro que tendrías que tener un batallón de secretarios o de procuradores para muchas veces ver la gran cantidad de deuda que se maneja en los estudios jurídicos de cobranza, ¿sí? O sea, nosotros cuando nos dedicamos a esa área de gestión de cobranza, te aseguro que muchas veces el tiempo se hacía poco, y no porque no quisiera ser más productivo, es porque el derecho es un trabajo de naturaleza, podríamos decir, artesanal. O sea, hay que pensar, hay que redactar, hay que transmitir ideas, y eso no necesariamente se resuelve, digamos, rápidamente por muchos modelos o performatos que existan. O sea, hay un trabajo, digamos, casuístico por cada deudor. Claro, y aparte que cada persona es un caso, o sea, no son todos iguales. Pues pueden tener los formatos y todo, pero cada persona es diferente. Claro, y cada caso se trata de manera diferente también. De hecho, lo que más se ve en tribunales ahora actualmente, al menos de lo que yo tengo información, son los juicios ejecutivos. Y sobre todo de cobranza. Es lo que más carga tienen los tribunales. Fíjate, disculpa, solamente para complementar, Francisco, lo que dijo Francisco. En un momento, antes de la pandemia, hicimos en el estudio un catastro de una ciudad. No voy a decir cuál, digamos. Pero se hizo el catastro de una ciudad que tiene 3 tribunales de letras en lo civil. Que, como les digo, son los tribunales que ejecutan. ¿Tú sabes cuánta deuda se tramitaban en los juicios, en los tribunales? ¿Cuántos juicios por juicios ejecutivos se tramitaban en esos tribunales en promedio? ¿Al día o al año? No, bueno, al año me refiero al porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje de causas ejecutivas que tienden a ver los juzgados civiles? No, por lo que dijo Francisco, la mayoría son esos. ¿Pero tú sabes cuánto es esa mayoría, no? No sé, un 80% puede ser. Superando el 80%. O sea, de cada 100 causas que estos tribunales ven, en promedio, 80 son juicios por deuda. Juicios ejecutivos, digamos. Estamos hablando de un problema real ahí, sobre todo lo que es la inobservancia de las cosas que pasan. Por ejemplo, el no respetar los plazos, que los plazos son, tal como dijo Diego, son fatales y son mínimos. Estamos hablando de plazos de 4 días desde que llegó la notificación. Sí, pues yo creo que la gente muchas veces dice ya no tiene cómo pagar, y finalmente dice, por más que busco no me va a alcanzar y dice ya que venga la tempestad nomás, claro, y apretarse, ¿no? Claro, pues no les queda otra muchas veces. Pues. Pero fíjate que solamente como para complementar un aspecto que es muy técnico, pero es importante que lo sepan, ¿sí? Cuando el acreedor interpone su demanda, su acción ejecutiva,
esto genera dos líneas de trabajo, por decirlo así, para que se pueda comprender. Uno es el cuaderno principal, ¿cierto?, en donde se tramita, digamos, la discusión principal del concepto de la deuda, los plazos, etcétera, condiciones de deuda, pero después el mismo juicio tiene otro cuaderno. Entiendo ese cuaderno literal, ¿eh? Antes era más evidente porque tú tenías dos libros separados. Hoy día el sistema te los marca, digamos, te los separa en la página web. Pero está el otro cuaderno, que es el cuaderno ejecutivo propiamente tal, en donde se tramita todo lo que es la cobranza. Y fíjate que, ¿por qué le tramito esto? Porque no es lo mismo ser notificado de un juicio ejecutivo que ser requerido de pago. ¿Cuál vendría siendo la diferencia? Buena pregunta. Fíjate que el requerimiento de pago es lo único que habilita al acreedor para realmente continuar con el juicio ejecutivo. ¿Qué significa esto? Insisto, es muy técnico, pero lo podemos explicar muy fácil. Mira, yo te notifico la demanda, te digo, don Diego, usted tiene una demanda por tal cantidad de dinero. Si yo receptor, no te encuentro en tu domicilio, lo que voy a dejar va a ser una citación que se llama cédula de espera. Es el concepto, el nombre técnico, cédula de espera. Y la cédula de espera, ¿qué es lo que te va a decir? ¿Sabe qué, don Diego? Vaya mañana o vaya tal día, a tal hora, a mi despacho para requerirlo personalmente de pago. Si no va, se tiene por requerido de pago. ¿Y qué es el requerimiento de pago? Justamente es la acción de promover o exigir el pago a un deudor. ¿Qué significa eso? Que, oiga, don Diego, usted me debe 1.000 pesos, páguemelo. Si usted llega y me paga los 1.000 pesos, me requirió de pago y se lo pagué. Por lo tanto, ahí el juicio termina, digamos, teóricamente. Pero eso no pasa nunca. ¿Por qué? Porque muchas veces, y insisto con el tema de la defensa activa, ¿qué pasa con la gente que arrendaba, por ejemplo, en un lugar y se fue y la deuda, y justamente la vecina dijo, no, si fíjate que Diego vive acá, y no, pues yo me fui hace 2 meses. ¿Y qué es lo que va a hacer el receptor? ¿Cierto? Después de un procedimiento va a decir, acá vive esta persona, y va a dejar la notificación, y va a dejar la cédula de espera. ¿Y cuál es el resultado? Que te van a tener por notificado y requerido de pago de una deuda en un domicilio que tú actualmente no habitas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Uno puede declarar nulo esa notificación. Y cuando se declara nulo esa notificación, se declara nulo también que el requerimiento de pago. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú pides la nulidad de la notificación, el juicio, digamos, se te va a tener por notificado nuevamente, pero ¿sabes lo que no se te tiene por cumplido? El requerimiento de pago. Porque el requerimiento de pago hay que hacerlo de nuevo. Hay que partir todo de cero. El requerimiento de pago. Entonces tenemos gente que está notificada de su juicio ejecutivo, de la acción ejecutiva, está notificada la demanda, pero nunca ha sido requerida de pago. Entonces, mientras tú no estés requerido de pago en un juicio, no te pueden cobrar. No se puede hacer, digamos, las medidas, digamos, de acción directa de compelir el pago, ¿no? O sea, hacer el embargo, lo que decíamos, el retiro, eso no va a pasar mientras no se promueva el requerimiento de pago. Incluso, por ejemplo, embargar propiedades, a menos que por supuesto se pida como una medida cautelar, ¿sí? Pero eso también tiene un procedimiento, digamos, una regla específica que podríamos hablar en otro momento, pero la regla general para todos los amigos que nos escuchan es tener claro que no es lo mismo que te notifiquen una demanda a que te requieran de pago. Eso que pareciera que en teoría es como difícil de separar, les aseguro que tiene una tasa de éxito muy grande cuando tú logras, digamos, dejar sin efecto la notificación, que posteriormente se podrá volver a realizar, cuando eso afecta también el requerimiento de pago, que ahí, por supuesto, imagínate, ¿qué pasa si tenemos, no voy a colocar el ejemplo de nadie, pero una señora, digamos, fue notificada hace un tiempo atrás de una demanda importante, un juicio, digamos, de un monto importante, pero no está en Chile? Y eso está. O sea, esa persona hoy día no está en Chile y debe X cantidad. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa con ese patrimonio?
ella, claro, se tendrá que alegar la nulidad de la notificación porque la persona no es sabida, digamos, en Chile no estaba. Y esta persona, bueno, posteriormente se la va a poder tener por notificada la demanda. Pero ¿sabe lo que no se le va a poder hacer? Requerir de pago, porque el requerimiento de pago es personal. Bueno, es harto tecnicismo que tienen, por supuesto. Que tienen que ver ahí ustedes como profesionales. Pero ahora, ya que se cambiaron de bando, ¿cierto? Estuvieron ahí en empresas de cobranza cuando eran alumnos probablemente. Pero ahora que están en el otro lado, sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para...? Porque muchas veces esto que te llamen a cada rato por teléfono porque te están cobrando, que no te dejan dormir, que te molestan 400 llamadas durante el día. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes como staff de abogados para ya empezar a defender a la gente? Por ejemplo, hay varias cosas que se pueden tomar como ilegales. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo vi un caso donde esta empresa deudora se comunicaba al WhatsApp personal y aparte de ir al trabajo, en este caso, a tratar de notificarlo, amenazaba con: voy a decirle a recursos humanos para que tú pierdas tu trabajo, atenta a las consecuencias. Eso ya es pasarse bastante, la verdad, en contra de los derechos de la otra persona. O sea, es un hostigamiento bien grande. Claro, uno sabe que tiene una deuda, pero sí. Cada 5 minutos ahora, te llaman. Fíjate que ese tema está regulado. Por supuesto que cualquier acreedor puede tomar medidas para poder intentar cobrar su crédito. De hecho, hay empresas que se especializan solamente en la cobranza prejudicial, que es justamente estas llamadas, mandar una carta, proponer, digamos, formas de pago, en fin. Pero fíjate que ese tema que tú planteas, Edgardo, es importante dejar en claro que la estrategia nunca está, cuando dices que hay que hacer, la estrategia nunca está en no hacer nada. Y lo otro, antes de pensar en repactar, asesores. Les puedo asegurar que muchas veces repactar va a ser el peor negocio que van a poder hacer. Porque el costo operacional de aquello, desde el punto de vista crediticio, es enorme. ¿Cómo opera esto de la cobranza prejudicial o de la acción prejudicial? Que en realidad, o estas medidas administrativas que las empresas toman, las empresas saben que hoy día hay mucha defensa ejecutiva. Las empresas saben, por supuesto, que ellos tienen todo el legítimo derecho, por cierto, de cobrar, pero también las personas tienen el derecho de defenderse, ¿no? Nadie va a estar en contra de que haya libertad de ninguna de ambas partes. Pero, por supuesto, las reglas del juego nos permiten también definir la mejor estrategia para poder, digamos, cancelar nuestra deuda. Pero no todo parte por aceptar, digamos, un pago directo. No es necesario, digamos, repactar. A eso es lo que yo les quiero plantear. El repactar es un o sea, como consejo, no repactar, pero asesorarse con un equipo de abogados, que es lo principal. A veces repactar, no digo que sea malo. Lo que te digo es que probablemente sea malo. Claro, pero si no te alcanza para pagar la deuda inicial, repactarte te cobran el triple, pues, si finalmente pasa eso. Es que yo creo volver a indagar y volver a repetir lo que es la voluntad del acreedor. Y aquí, pues, no sé, muchas casas comerciales no van a definir una repactación sin intereses o cosas así. O sea, lo que se van a tirar es la deuda más todos los meses de intereses que hay detrás. Y obviamente todo el daño o perjuicio que ellos puedan querer cobrar también. O sea, es un caso bien complicado el querer repactar sin una asesoría jurídica. La verdad. Fíjate que toda deuda tiene reajuste de interés. Eso es normal, ¿sí? Pero la cantidad, digamos, que se reajusta a veces no deja de ser una cantidad que a veces, digamos, puede incluso acercarse al valor original de la deuda, ¿sí? Pero bueno, básicamente hoy día el mensaje, digamos, Edgardo, va radicado en no dejarse estar, ¿sí? O sea, acá la principal línea de defensa es tu propia acción, es tu propia decisión de poder tomar las medidas necesarias y poder, digamos, asesorarte de la mejor medida posible, sin perjuicio, por cierto, de el sinnúmero de formas que un abogado tiene para poder ayudarte. Son muchas,
muchas. Ya lo hablábamos fuera del aire, son muchas. Y la verdad es que eso se va a aplicar a cada caso en particular. Cada caso es puntual. Oye, agradecerle la gentileza que tuvieron de venir a estar con nosotros y explicarnos un poco del tema de los embargos, de las deudas, que muchos probablemente hemos pasado también. Importante, que ustedes ahí están ahora en la parte defensa y apoyando a las personas, pero ¿cómo lo pueden hacer para que se comuniquen con ustedes de manera puntual? ¿Tienen alguna página, algún correo, algún número de teléfono? Sí, mira, el más 569-633-444-77. Ese es un número que está activo todo el día. Cualquier duda o consulta la hacen llegar por ese medio y, por supuesto, aprovechando los medios tecnológicos, nos vamos a reunir de inmediato, ya sea por videollamada o por cualquier otro medio. Lo importante, ¿por qué? Porque a diferencia de cualquier otro procedimiento, este es un procedimiento cuyos plazos son tan cortos que la verdad es que hay que dejar a veces un poco de lado los formalismos y hay que tomar una medida de contacto inmediato. Así que ese es el teléfono, digamos, que utilizamos específicamente para esta línea de defensa. Más 569-633-444-77. Bueno, ahí está entregado entonces ya el número de teléfono que pueden comunicarse con estos jóvenes abogados ahí que nos van a ayudar a que puedan dormir más tranquilos, porque igual es incómodo que te llamen a cada rato, que te molesten, que no te dejen dormir. Sé que uno adquiere una deuda y no quiere quedar con esa deuda pendiente, pero hay formas de poder solucionar los problemas, y más con estos dos abogados que estuvieron con nosotros. Así que, chiquillos, les agradezco la gentileza que tuvieron. Ya estaremos viendo alguna otra posibilidad de alguna otra entrevista y de hablar de algún tema puntual igual. Así que nada más, para agradecer a nuestro productor, el señor Elías Aguirre, y a Víctor Huanca, que hicieron posible que nos pudieran ver y escuchar en nuestras diferentes plataformas de redes sociales, tanto acá en Arica como en la comuna de Putre, la 94.5 y acá en la 104.9, y obviamente en todas las plataformas de redes sociales que tenemos nosotros como medio de comunicación. Nos estaremos encontrando el próximo fin de semana, si así Dios lo quiere. Capísima Multimedial y Radio Parinacota presentaron Tu Espacio con Somos Capísima Multimedial. Porque en Papa John's, nuestro norte es romperla en todo Chile. Multiplicamos los mejores momentos en Arica con una nueva tienda. Ya son 161 en todo el país. Te esperamos en Avenida Santa María 2985 con la icónica Super Pepperoni. Los más exquisitos